Bueno, hermanos, buenas noches. Hoy 23 de diciembre. Ya definitivamente se nos acabó el año. Como todas las noches, hoy vamos a tener un estudio bíblico. Espero que el de hoy sea muy interesante. La verdad que la semana pasada me lo disfruté mucho. Hoy vamos a hablar sobre las dispensaciones de la Biblia. Lo venimos hablando desde la semana pasada. Hicimos una introducción de un poquito de qué era. Sin embargo, quiero aprovechar un momento aquí al principio para explicar algo un poco más detallado que no pudimos ver en las diapositivas pasadas. Les pido perdón, no se veía nada en las diapositivas definitivamente. Entonces, hoy voy a hacer una explicación un poquitico más detallada sobre eso. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar viendo la diapositiva de las dispensaciones. Bueno, vamos a recordar esta diapositiva que vimos la semana pasada, pero que pues no pudimos entenderla muy bien porque efectivamente, como ven ustedes ahí, no se ve nada. Pero básicamente lo que quiero recordar es que habíamos hablado de 7 dispensaciones, que eran épocas y eras con que Dios trataba con el hombre. Entonces vimos que habían, por decirlo así, un primer grupo de 3 dispensaciones que eran la inocencia, la conciencia y el gobierno humano, que podríamos decir que en estas 3 dispensaciones habían, si recuerdan, dijimos que habían 2000 años en estas 3 dispensaciones, entre la inocencia, la conciencia y el gobierno humano. Y básicamente la inocencia, lo vamos a ver en la noche de hoy, va desde Adán y Eva hasta la expulsión del huerto del Edén, y luego viene hasta el diluvio, hasta Noé, y luego viene el gobierno humano, termina básicamente con la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Luego hay un grupo de 2 dispensaciones que podríamos decir acumulan otros 2000 años, que es la promesa que va desde Abraham hasta la esclavitud y la ley que va desde Moisés hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí hay otros 2000 años, con lo cual completamos unos 4000 años. Luego vimos que venía la gracia, que la gracia eran más o menos 2000 años que vienen desde la cruz hasta nuestros días, y ahí completaríamos 6000 años, ¿verdad? Entonces, cuando miramos el patrón de las, y luego venía la séptima, que es el milenio, que son 1000 años, y después vendría la eternidad. Entonces, vemos las 7 dispensaciones y vimos el número 7, que era la perfección de Dios. Cuando vemos y pensamos un poquito en el patrón que Dios nos ha venido mostrando, con los 7000 años de las 7 dispensaciones, tendríamos el número perfecto de Dios antes de la eternidad. Ahora, si vemos desde en la creación, Dios trabajó durante 6 días y descansó un día, que coincidiría con las dispensaciones hasta las 6, que suman 6000 años, y el milenio, que es 1000 años después, que sería el día de descanso. Entonces coincide con el patrón que hemos visto de 6 más 1, en donde habíamos dicho que 6 días de creación más un día de descanso, pues ahora tenemos 6 dispensaciones que sumarían 6000 años, y un día, 1000 años del milenio, que sería el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Entonces vemos que este patrón tiene toda la coherencia para hablar de la historia del hombre. También lo vemos el patrón en las semanas, de lunes a sábado, 6 días más el domingo de descanso. Ahora, ¿cuál era el problema de los 2000 años de la gracia? Porque decíamos, bueno, la gracia empezó en el año 33, debería con 2000 años terminar en el 2033 y todo esto. Pero había un problema, y es que todas estas profecías están basadas en el calendario judío. Si ustedes recuerdan, hablamos que el calendario judío tenía sus meses a través de la luna, la posición de la luna, y que estaban un poco descuadrados. Por ejemplo, el mes uno de ellos, el Nisan, estaba un poco descuadrado porque está entre marzo y abril nuestro, y cada fiesta judía está basada en los parámetros de la luna, porque está basado en la posición de la luna con respecto a la tierra. Entonces viene es de acuerdo a si es luna nueva, si es cuarto creciente, si es luna llena, si es cuarto menguante. Entonces, con base en eso, los judíos tienen un mes lunar que oscila entre 29 días y medio y 30 días.
con lo cual tienen un año que es de más o menos 353 o 354 días, menor de los días nosotros, como quien dice, del año nuestro, como quien dice, el año judío camina más rápido. Entonces, si estamos hablando de 2000 años y que sería el 2033, probablemente para los judíos ya no sea el 2033, ya haya avanzado muchísimo más. Miremos un momentico que hablamos sobre el calendario solar y, y yo les comenté que el calendario solar se habían encontrado inscripciones en los restos de las pirámides y en los jeroglíficos y todas estas cosas que permiten identificar que el calendario solar fue creado básicamente probablemente por los judíos, por los egipcios en el año 2780 antes de Cristo. Y luego, posteriormente, los griegos en el año 747 tomaron este calendario, lo adoptaron y lo mismo los romanos en el año 700 también lo adoptaron. Entonces, en el año 46, bajo el dominio, el gobierno del emperador Julio César, es un Julio César diferente, no es un Julio César bueno como yo. Es un Julio César que causó una confusión impresionante porque ese año faltaban una cantidad de días, porque el calendario no era exacto, cuando lo hicieron no era tan exacto, entonces venía teniendo su descuadre y tuvieron que ajustar como unos 80 años en 80 días en ese año y eso causó una confusión, por eso lo llamaron el año de la confusión. Entonces, a partir del año 46 el calendario solar que se utilizaba era el calendario juliano, debido a que fue pues arreglado, digamos que constituido por el emperador Julio César. Con este calendario de todas maneras había un descuadre de días, había un error en los días, por eso en el año 1582 el Papa Gregorio XIII hace otro ajuste al calendario y ese es el calendario que nosotros usamos hoy en día que se llama el calendario gregoriano. De todas maneras, por eso los 2000 años mal contados no sabemos si son en el 2033 o cuándo son. De todas maneras, lo que quiero que noten aquí es que el calendario solar pues prácticamente fue creado por los egipcios, obviamente con algún tipo de información que recibieron los egipcios, pero es el calendario creado por los egipcios, que es el calendario gregoriano que utilizamos hoy en día, y cuando miramos este calendario, pues obviamente quitó todas las fiestas judías, eliminó todo lo que tenía que ver con los judíos y por eso también uno pensando, los egipcios fueron los que mantuvieron esclavos a los judíos. Entonces, como que hay algo que se perdió, no tiene mucho sentido hablar de las fiestas de Dios sobre el calendario solar cuando las fiestas de Dios estaban basadas en el calendario judío. Bueno, esto quería contarles. Vamos a ver ahora un poco también la profecía de Daniel para que podamos entender un poco porque como no pudimos verla en la diapositiva pasada. En la profecía, en la profecía de Daniel vimos que habían 70 semanas, la profecía decía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad, o sea, la ciudad de Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. O sea, veíamos que las 70 semanas era como el tiempo que Dios había dado para que terminara todo el fin del pecado y poder expiar toda iniquidad y coincide más o menos con el milenio. Entonces lo que dijimos era que esta profecía la había dado Daniel, pero que estaba relacionada con el profeta Nehemías, porque el profeta Nehemías había dado la orden de restauración de las murallas de Jerusalén. Entonces la profecía decía de Daniel decía que 69 semanas pasarían desde la orden de restauración de las murallas de Jerusalén hasta la llegada de Jesucristo en el burrito a la ciudad de Jerusalén. Entonces, esas 69 semanas vimos que los judíos tenían semanas de días y semanas de años. Entonces, si multiplicamos 69 semanas por 7 años, pues nos da 483 años. Y estos 483 años son los que exactamente pasaron desde la orden de restauración de las murallas de Jerusalén hasta la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando empieza él ya prácticamente que a los 5 días es prácticamente que crucificado. Entonces,
Ahí, después de que Jesús entra, ya pasaron entonces estas 69 semanas, entonces viene la muerte y resurrección de Jesucristo en el año 33, y a partir de ese momento quedó faltando una semana, porque acuérdense que dijimos que eran 70 semanas. Entonces quedó faltando una semana y es como que el pueblo de Israel y el trato de Dios con el pueblo de Israel se puso en pausa. Se puso en pausa porque entró una nueva entidad que se llamó la iglesia. Entonces vimos que entró la iglesia porque empezó el periodo de la gracia y ahí entendimos también que había unos escritos en el libro de Oseas donde decía: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Y que básicamente esto enlazaba con el final de los 2000 años, cuando se cumpliría la profecía y la semana número 70, que es la que había quedado faltando. En Oseas también, ya en el capítulo 6, versículos 1 y 2, dice: después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Entonces vimos que esta semana 70 coincidía con lo que hablábamos de la tribulación. Dijimos que la tribulación, básicamente estábamos llegando al final de los 2000 años de la gracia y que probablemente estábamos muy cerca del proceso de la tribulación, que es todo lo que está en Apocalipsis, y que por eso vendría el rapto, el arrebatamiento del pueblo de la iglesia, y que ahí, cuando fuera el arrebatamiento, vendría entonces nuevamente la semana 70 a cumplirse, que sería lo que faltaba. Entonces, por eso dijimos que Oseas decía: después de 2 días, en el tercer día nos restaurará. Entonces, esos 2 días correspondían a estos 2000 años del periodo de la gracia. Pero vuelvo y repito, como lo mencionamos anteriormente, todo esto está pronosticado sobre el calendario judío, que es lunar, y no sobre el calendario solar, que es el calendario egipcio. Entonces, por eso veíamos que probablemente estábamos muy próximos a llegar a esta terminación del periodo de la gracia. También habíamos visto, como lo mencionamos ahorita, que habían 6000 años desde Adán y Eva, que correspondían a los 6 días, incluyendo la gracia, con las 6 dispensaciones, los 6000 días, los 6 días, perdón, y que aquí ya iríamos a terminar en el milenio con el séptimo día, que completaría los 7, ¿verdad? 6 más 1, los 7, que es el mismo patrón que hemos venido estudiando en todo este tiempo. Entonces, lo que vemos es que la gracia o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está muy próxima a cumplirse, porque ya estamos llegando a los 2000 años de la iglesia de Cristo y está claramente en Oseas, habla de los 2000 años, que coincide con la suma de los 6000 años y que quedaría faltando la semana 70, que sería el pueblo de Israel, pero antes de eso viene el arrebatamiento. Ninguno de nosotros quiere quedarse del arrebatamiento porque obviamente vendrá la tribulación y ninguno de nosotros quiere pasar este tiempo. Luego vendrá el periodo del milenio, que son los 1000 años, que ya es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo hablamos ahorita. Bueno, entonces ahora sí, sigamos estudiando la inocencia. Bueno, espero que ahora sí nos haya quedado un poco más claro, porque la verdad la vez pasada sin la diapositiva, pues como que no podíamos entender muy bien. Hoy vamos a ver entonces la inocencia, la dispensación de la inocencia. Y bueno, realmente aquí en la dispensación de la inocencia, pues vamos a ver algunas cosas importantes. Tenemos, en la inocencia empieza con la creación. La inocencia empieza con la creación y después vamos a ver el mandamiento, lo que dijimos, el conocimiento del bien y del mal. Luego vamos a ver la tentación. Vamos a estudiar un poquito sobre la vergüenza, sobre el derramamiento de sangre, que ya lo hemos visto en algunas sesiones pasadas, y que termina con la expulsión nuestra del huerto del Edén. Entonces, bueno, entonces digamos que la inocencia empieza, digamos, con la creación de Adán y Eva. Esto lo vimos ahorita. Entonces, todos sabemos, empieza con la creación de Adán y Eva en un estado de inocencia y de santidad.
en un estado en donde no había pecado, en un estado donde no había maldad, y todo se manejaba bajo ese criterio de la inocencia, en total comunión con Dios. Es como un niño de 2 años o 3 años que está todavía viviendo en la inocencia. Y podemos hacer una semejanza un poco, porque luego veremos la conciencia. Entonces, a medida que uno va creciendo y uno tiene 4, 5 años, 6 años, empieza a entender qué está bien y qué está mal. Entonces, antes de eso, uno vive en la inocencia, ¿verdad? Entonces, este periodo se caracteriza por un trato de Dios hacia el hombre a través de esa inocencia. O sea, no había nada malo, no había nada que reprocharse ni nada. Veamos qué nos enseña Génesis 2, el versículo 15. Dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Mire, algo que quiero que lean aquí es que Dios crea al hombre por fuera del huerto. Me sorprende cuando uno empieza a leer la palabra realmente a profundidad y entiende todas estas cosas. Luego dice que lo puso en el huerto del Edén, lo establece en el huerto del Edén. Y el huerto del Edén es parte del Edén, obviamente, no es todo. No todo el Edén era huerto. Cuando uno entiende esto, era una parte reservada para el hombre. Dios creó el Edén y luego creó el huerto del Edén ahí mismo. Y regresemos un poquito y veamos Génesis 2:8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. O sea, fíjense que una cosa es el Edén y otra cosa es el huerto del Edén. Es curioso que nunca notemos estos detalles porque nos hacemos una idea rápida de las cosas y pasamos por alto realmente muchos detalles importantes. Ahora, quiero que, no vamos a leer la cita, pero de acuerdo a lo que dice la cita, quiero que veamos un momento más o menos en dónde está el huerto del Edén. En la palabra dice que está ubicado entre 4 brazos de ríos, el Éufrates, el Tigris, y habla de otros 2 ríos que los vemos ahí arriba. Entonces tenemos como que, y miren específicamente, miren qué ciudades están hoy más o menos en esa zona. Es increíble que esto esté realmente gobernado por el enemigo hoy en día, ¿sí? Y entonces volvemos a mirar acá, vea, si volvemos a mirar, esta es como la segunda zona. Hay 2 zonas en donde realmente podemos pensar que el huerto del Edén estaba ubicado. Obviamente todo esto es teoría, porque pues nadie tiene comprobado, pero de lo que se ha estudiado se puede pensar que estas 2 manchas rojas son las 2 posibilidades donde podría estar el huerto del Edén, ¿cierto? La primera en la parte de abajo, que lo habíamos visto, donde estaba más o menos Irak, ahí está muy cerquita de Babilonia, como ustedes lo pueden ver, y la segunda parte en la parte superior, en la parte de arriba, un poco tirando más hacia lo que era en su momento Persia o lo que tiene que ver con la Rusia o la Rusia de hoy en día. Entonces, vea, Dios puso el hombre en el huerto, ¿para qué? ¿Para qué lo puso ahí? Dice la palabra, para que lo labrara y lo guardase. Y le dio un mandamiento, le dijo, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a verlo en la palabra. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En la Nueva Traducción Viviente, me gusta un poco más como dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué significa esto? Pues Dios le está pidiendo al hombre que no decida por sí mismo qué está bien y qué está mal. Que él mantenga esa condición de inocencia en su vida, que sea obediente. Comer del árbol, obviamente lo hemos dicho en varias oportunidades, no significa comer de la manzana como de pronto aprendimos cuando estábamos en el colegio. No es ir y comer de la manzana. Si yo les digo a ustedes no coman del árbol de la venganza, es no permitas la venganza en tu vida, porque si comes del árbol de la venganza, sabes que se siente vengarse, ¿verdad? Entonces Dios le pedía a esta primera pareja, no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí, les decía, deja que sea yo quien decida qué está bien y qué está mal. No seas tú, no en tu sabiduría decidiendo, déjame a mí, obedéceme a mí y confía sobre todo en mi criterio, porque el día que de él comieres, decía, ciertamente morirás. Y entonces la obediencia
La obediencia traía esa comunión con Dios, ¿cierto? Ese señorío del hombre y esa fructificación y esa multiplicación, ese disfrutar del huerto, ¿verdad? Y disfrutar sobre todo de la presencia de Dios. Pero bueno, ya todos sabemos lo que sucedió. Vamos a hablar un momentico entonces de nuestro adversario, ¿verdad? Porque es importante conocer un poco quién es nuestro adversario. Génesis 3.1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y mire, algo que tenemos que entender que es muy importante es que nuestro enemigo de verdad es muy astuto. Lo dice la palabra y esto es porque tenemos que entenderlo porque a veces nos creemos sobrados con el diablo y ay no, nosotros no vamos a caer, no, miremos cómo lo describe Ezequiel. Ezequiel 28, del 12 al 17 dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras, miren, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cormerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, mire, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, eras perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces vea, vemos que nuestro adversario no es cualquier adversario. O sea, tiene mucha sabiduría, es muy astuto. Y vean que estaba en el Edén mucho antes que Adán. Entonces, quiero que veamos un momentico cómo nos engaña, cómo sabiamente le busca conversación a Eva, ¿sí? No crea que, no crean que el enemigo hoy en día va a venir hablándoles cosas malas, no, diciéndoles como, ah, mire esto, cosas terribles, no, él empieza la conversación o él empieza a mostrarnos las cosas como diciéndonos que esto no representa ningún riesgo, como que está de tu lado. Empieza exagerando, con que Dios te dijo que no comieras de todo árbol, le dice que no comieras de todo árbol, entonces como haciendo ver a Dios un mentiroso. El diablo, mire, nunca nos presentará el mal como algo malo. No crean que es que el diablo va a venir con cachos ahí a hablarle para que usted peque. No, él no va a venir así de esa manera. Él viene a presentarnos las cosas como si Dios no quisiera darnos algo, como si Dios fuera un Dios egoísta que no quiere darnos algo, no como que Dios está poniendo unas leyes para la protección. Si uno pone una ley que no pase en el semáforo en rojo, es para la protección. Si no hay leyes para el tránsito vehicular, imagínense el caos que habría. Ahora, él no va a venir a decir, el semáforo en rojo te detiene, no te deja pasar, ¿no? Te lo vende de una manera en que tú digas, sí, sí, ¿por qué no puedo pasarme un semáforo en rojo? Porque Él no te va a vender las cosas de la manera en que tú crees, Él te va a vender las cosas de la manera que nos convence de que son buenas. Él nos engaña de una manera súper sutil. Acuérdense lo que les dije del billete falso y el billete verdadero. Él no va a presentarse de una manera totalmente absurda para que nosotros nos identifiquemos. No, Él se va a presentar de una manera en que nos engaña sin darnos cuenta. Vamos a ver qué dice Génesis 3, 5, 6. Dice, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Mire cómo le presenta a Eva y a Adán, sabiendo el bien y el mal. Y miren lo que le pasa a Eva. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer
y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vea, Satanás no le habla a ellos de desobediencia, no le habla de rebelión, no les habla de ir en contra de Dios, les habla de ganancia. El diablo nos presenta un Dios restrictivo como ganancia para ti. Ten relaciones sexuales antes del matrimonio, eso es una ganancia. Que Dios te dice que todo se lo consulte. No, tú puedes vivir tu vida. Que tengas el aborto. No, pero es que tú eres dueño de tu cuerpo, es que tienes que decidir por ti mismo. El diablo siempre nos va a presentar las cosas malas como algo bueno para nosotros. Pero esta situación traería rebeldía, no ganancia, traería engaño. Porque dice que ellos vieron que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, ellos pensaban, no lo hicieron realmente por rebeldía, pero ellos no sabían que esto traería muerte espiritual. Primero traería la desconexión de Dios y luego, porque al ser rebelde y al decidir por nosotros mismos, entonces seríamos dioses. Porque seríamos dioses para decidir por nosotros mismos qué estaría bien y qué estaría mal. Y esto trajo primero la muerte espiritual y posteriormente trajo la muerte al cuerpo, trajo las enfermedades, trajo la maldición, trajo el sufrimiento, ¿verdad? Miremos entonces qué pasó. Pues claro, viene la rebelión y es increíble cómo ellos no pensaban en rebelarse, pero no obedecieron. Miremos Génesis 3:5. Él les dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán sus ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Mire, en ese momento el hombre quiso ser como Dios. Fíjense, serán como Dios, se lo presenta Satanás a Eva. Serán como Dios y el hombre decidió ser Dios. ¿Y qué significa que tú decides ser Dios o yo decido ser Dios? Que me rebelo contra Dios porque pongo otro Dios por encima de Dios, ¿verdad? Y ahí lo que estábamos haciendo era lo mismo que hizo Satanás, rebelarse contra Dios, porque el hombre quiso ser Dios de su propia vida. Y este siempre había sido el deseo de Satanás. Veamos cómo lo describe Isaías. Isaías 14, versículos del 12 al 14. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas y las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vean, lucero significa estrella de la mañana, hijo del alba. Veamos que primero su corazón se corrompe mientras estaba aquí en la tierra. Fíjense que dice, subiré al cielo. ¿Sí? Recordemos que ahorita vimos que se paseaba por el Edén. Se paseaba en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, decía. ¿Sí? Entonces, estando aquí en medio en la tierra, en Edén, en medio de todas esas riquezas, se corrompió su corazón. Quiso ser como Dios. Dice que en el monte del testimonio me sentaré y seré semejante al Altísimo. Los deseos de Satanás siempre fueron ser como Dios. Por eso apela a ese deseo para tentar a Eva. Dice, se le abrirán sus ojos y serás como Dios. Sabía que eso la haría pecar porque él mismo lo experimentó. Él mismo lo experimentó y él mismo sufrió las consecuencias de su rebelión. Por eso sabía por dónde atacar, apelando a sus deseos de ser Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Queremos ser Dios de nuestra propia vida. Hoy en día queremos seguir siendo dioses. ¿Sí? Hoy en día queremos tomar esa autoridad sobre nuestra propia vida y no aceptar los preceptos de Dios, ni de nadie más, de hecho, solo los nuestros. Yo decido
yo decido que está bien, yo decido que está mal y no tomo en cuenta las palabras de Dios. Yo decido que el matrimonio entre dos hombres está bien, yo decido que el aborto está bien, yo decido que puedo hacer esto, yo decido que puedo. Yo decido, no tengo en cuenta a Dios. Estamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy en día, 6.000 años después, es increíble cómo la rebelión del hombre sigue. Por eso tenemos que darle un giro a nuestra vida y someternos al señorío de Jesús. Yo les pregunto, ¿han visto un hijo rebelde? Todos hemos sido adolescentes en la vida y quiero que recuerden un momentico, cuando fuimos rebeldes, nosotros o nuestros hermanos o el que sea que hayan visto que estaba en la adolescencia, que no escuchan, o los padres que no escuchan, que tienen hijos rebeldes, que no escuchan sus consejos, que no obedecen las reglas, que quieren ser dueños de su propia vida, ¿cierto? Quieren establecer sus propias reglas de juego en la vida. Olvidaron, sí, es que no podemos olvidar cuando nosotros fuimos adolescentes. La mamá nos decía algo y nosotros, no, no, yo manejo mi vida como yo quiera, ¿cierto? Nuestros padres establecían reglas en la casa, hora de llegada, hora para comer, y nos decían, o sea, es que esto no es un hotel. Aléjate de las malas compañías, no andes en borrachera. Y nos rebelábamos contra ellos. No queríamos aceptar sus reglas. Queríamos vivir en su casa, pero que nos dieran la comida, que nos lavaran la ropa, que tuviéramos un techo donde dormir, pero no obedecer las reglas. Queríamos ser dioses de nuestra propia vida y mandar sobre nuestra propia vida. Pues así somos con Dios. Queremos sus bendiciones, queremos ir al cielo, queremos que nos dé de todo, queremos que nos proteja, pero no queremos obedecer sus leyes. Queremos tener nuestras propias leyes. Yo decido qué está bien y qué está mal. Al igual que nuestros padres nos decían, bueno, usted quiere hacer lo que quiera, pues cuando tenga su propia casa, cuando usted viva, usted puede hacer lo que le dé la gana. Pero mientras usted viva aquí, obedece mis reglas. Mientras usted está en mi casa, cumple mis reglas. Pues igualito nos dijo Dios. Me sorprende cómo el ser humano, igualito nos dijo Dios. ¿Quieres hacer lo que te dé la gana, ser humano? Pues vive por ti mismo. Labra la tierra. Trabaja. Paga con el sudor de tu frente. Como el papá nos decía, paga la renta. Trabaja. Paga tus servicios. ¿Quieres vivir solo? Enfrenta a tus enemigos tú solo. Ve y cuídate tú solo. Igual nos dice Dios. ¿Quieres vivir tú solo sin mí? Bueno, por eso fue que terminamos literalmente echados del Edén por nuestra rebeldía. Quiero que entiendan hoy que cuando nosotros no queremos obedecer las leyes de Dios, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, somos ese hijo adolescente que se quiere ir a vivir a otro lado. Veamos Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Vaya, trabaje y pague su renta. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Literal. Lo mismo que hacían nuestros padres o lo mismo que haríamos nosotros como padres con la rebelión de nuestros hijos. ¿Quieres ser rebelde? Págate tu comida, trabaja hasta el cansancio, cómprate, arréglate tu ropa, ¿no? Porque además no vengas a traerme la ropa aquí ni vengas aquí a almorzar. Págate tu ropa, arréglate tu ropa, compra tu comida, hazte tal. ¿Listo? ¿Quieres ser rebelde? Perfecto. ¿Quieres pasarte el día bebiendo, con malas amistades, haciendo lo que te quiere, en drogas? Perfecto, haciendo lo malo. Pues trabaja, consigue un trabajo, esfuérzate cada día para que ganes dinero, levántate temprano, ve a trabajar todos los días y tu salario te alcanzará apenas, apenas para pagar tus cuentas, para todas las cosas que necesitas. Por eso Dios le dijo, con el sudor de la frente comerás, trabajarás y espinos y cardos te producirá la tierra, porque es la misma rebeldía que tiene un hijo adolescente cuando no quiere hacer caso y quiere tomar de su casa, la casa de sus papás, como si fuera un hotel o tomársela de ruana o ponerla de cabeza. Creo que nos suena familiar nuestro comportamiento con Dios, ¿verdad?
porque es increíble la manera en que nos comportamos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues vino el juicio, fuimos expulsados del huerto, nos echaron de casa. Veamos Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Siempre que estamos, mire que hay importante algo, siempre que estamos en pecado, queremos alejarnos de Dios. Por eso muchas personas no les gusta acercarse a Dios, porque saben que uno sabe cuando está en pecado. Entonces muchas veces cuando uno sabe que está en pecado, o uno sabe que está haciendo cosas malas, se esconde de Dios y no quiere acercarse a Dios. Y que dice que el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Me sorprende, mire, esto a mí me sorprende. Génesis es un libro que está escrito hace miles de años y hoy en día seguimos haciendo exactamente lo mismo. Nos escondemos de la presencia de Dios. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. No queremos acercarnos, preferimos escondernos. ¿Y por qué preferimos escondernos? Veámoslo en Génesis 3, 9, 10. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros estamos en pecado, sentimos por un lado vergüenza. Por un lado sentimos vergüenza, en nuestro interior realmente sabemos que estamos haciendo mal. Muchas personas de pronto no quieren acercarse a Dios porque saben que están haciendo mal y no tienen cara para ir a decirle y acercarse a Dios. Porque Dios puso la conciencia en nosotros. Dios puso la conciencia y nosotros sabemos. Dios escribió sus leyes en nuestro corazón. Mire lo que dice Romanos 2. Dice, porque cuando los gentiles, se refiere a los que no eran judíos, que no tienen ley, no seguían las leyes de Dios, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Vean. Nosotros tenemos todos la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Todos sabemos. Otra cosa es que leyendo la palabra entendemos muchísimas más las cosas y el porqué de todo. Pero todos tenemos esa conciencia y tenemos la ley de Dios en nuestro corazón. Y entonces lo segundo por lo que no queremos acercarnos a Dios es porque no queremos cambiar. Los seres humanos sabemos que si estamos haciendo mal y nos acercamos a Dios, pues tenemos que dejar nuestro estilo de vida y cambiar 180 grados y devolvernos a las leyes de Dios y sus mandamientos. Tenemos que dejar de hacer lo malo, pero como no queremos cambiar, nos alejamos de Dios porque estamos contentos con el estilo de vida que llevamos, entonces no queremos acercarnos. Juan 3, 19, 20 lo pone de esta manera, veamos cómo lo dice Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Vemos claramente que como seres humanos amamos más las tinieblas. Queremos seguir manteniendo el estilo de vida que llevamos. La vida cómoda que llevamos. Dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz. Por eso el pecado hace que nos alejemos de Dios, que no volvamos a orar, porque cada vez de ir a la presencia de Dios, pero lo mismo hizo Adán y Eva, se escondieron. No volvemos a orar, cuando estamos en pecado no volvemos a orar, no volvemos a leer la palabra. Y muchas personas viven con sus pecados, saben que tienen que dejar esos pecados, se acercan a la luz apenas lo suficiente, solo el domingo, un poquito nomás, apenas lo suficiente como para calmar su conciencia, tener esa conciencia tranquila, ya fui el domingo a la iglesia, para sentirse algo espiritual, pero se están engañando. Pero no se acercan lo bastante para tener que cambiar, porque esa luz, cuando uno se acerca, entre más yo me acerco a Jesús, más veo
todas las cosas malas que tengo. La luz me muestra lo malo que yo hago. ¿Sí? Cuando me acerco a Dios lo suficiente, me doy cuenta de todo, absolutamente todo lo que tengo que cambiar. Por eso muchas personas apenas se acercan solo un poco, solo el domingo, solo un poquito, sin ningún compromiso real de leer la palabra, de realmente comprometerse con Dios, porque no quieren, porque dice que sus obras serán reprendidas. Entonces no queremos cambiar. Y cuidado, porque si tú estás en esa posición, no has recibido a Jesús como tu Señor y sobre todo como tu Salvador, con lo cual no te puede aplicar absolutamente todos los beneficios de la cruz. Veamos que Jesús es el regreso a casa. ¿Sí? Hoy Dios nos llama, hoy Dios nos dice, Jesús nos dice, hijo, acércate, comprométete, acércate lo suficiente. Como estás viviendo en rebeldía, vas por un mal camino, vas de camino al abismo. No importa que la luz, mire, Jesús nunca nos pide que nos acerquemos para condenarnos. Jesús pide que nos acerquemos para mostrarnos lo que estamos haciendo mal, para que tengamos la oportunidad de cambiar. Él quiere mostrarnos lo que estamos haciendo mal para que podamos cambiar y tengamos la bendición y tengamos la vida eterna. Él nos dice, solo acércate, acércate, no importa. Se van a ver tus cosas malas. Así Jesús nos amó. Antes de que nos acercáramos, Él nos amaba. Haciendo lo malo, siempre nos ha llamado. Seguimos embarrándola, siempre nos sigue llamando. Hoy Jesús te dice, arrepiéntete de hacer lo malo, vuélvete a mí, quiero que vengas a vivir nuevamente en mi casa. Pero deja la rebeldía, es como el papá que llama al hijo y le dice, ven, no importa, ya listo, te fuiste, ven. Y lo ve mal, lo ve mal, le dice, ven a casa, ven a casa. Es tiempo que dejemos de estar alejados. Es tiempo que dejemos de ser espectadores en la casa de Dios, que dejemos de ser visitantes en la casa de Dios. No podemos seguir siendo pasivos, seguir siendo fríos, tibios. Debemos volver a casa y tener una relación. Tenemos que volver a vivir bajo el señorío que estaba establecido en el Edén, bajo las reglas de Dios. Jesús es la puerta, fuimos expulsados de la casa de Dios, pero Jesús es la puerta, Él vino para hacer esa puerta, para entrar de nuevo al reino. Veamos cómo lo dice Juan 10. Dice, y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, vuelve y repite. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vea, es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver al Edén, volver a estar en la presencia de Dios. Jesús fue esa puerta que Dios envió para entregar su vida, ¿verdad? Para que pudiéramos volver a entrar a nuestra casa, para que pudiéramos volver a entrar al Edén. Dice que no pases tu vida con ladrones y salteadores, a quienes no les importa realmente tu vida. Al enemigo te presenta una cantidad de cosas, de cosas en el mundo que solo quieren alejarte de Dios, pero que no son eternas, son terrenales y no duran una eternidad. En cambio, Jesús realmente te ama a todo lo que hay en el mundo y al diablo no le interesamos nosotros, solo quiere hacernos caer y entrar en rebeldía para que nos vayamos al infierno junto con él. Porque él sabe que él está destinado a la destrucción y no quiere irse solo. Dice el versículo 11, el versículo 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús dio su vida por nosotros. Qué mejor regalo. Y en esta época de Navidad, qué mejor regalo nos dio Dios a su Hijo, a su pastor, que dio la vida por sus ovejas, ¿verdad? En estos días vi una historia en Facebook que decía, las oportunidades nunca vuelven.
Jesús fue a la cruz para darnos una oportunidad, para darnos una nueva oportunidad para poder entrar nuevamente al Edén, no la desperdicies. Es tiempo de comprometernos, es tiempo de entrar totalmente por la puerta que Jesús abrió. No es tiempo de quedarnos parados en la puerta, pararnos en la entrada. El que está parado en la entrada no está a salvo. En la puerta no estamos adentro. Si viene una tormenta y llueve y estamos en la puerta, no estamos a salvo. Para estar a salvo hay que entrar a la casa y cerrar la puerta para que nada de lo que está afuera nos toque. Si estamos parados en la puerta, aún somos vulnerables. Hoy Jesús te dice, no te quedes en la puerta, comprométete conmigo, camina conmigo. No basta con asistir un rato a la iglesia, con oír un rato la palabra, tenemos que entrar a la casa. ¿Por qué tenemos que entrar? Porque dice la palabra que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El enemigo quiere que no te acerques a Dios, quiere que seas tibio, porque él sabe lo que dice en Apocalipsis, que a los tibios los vomitaré de mi boca, dice Dios. El enemigo quiere que no entres a la casa, que te quedes en la puerta, porque aún ahí puede tomar tu alma. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús quiere darnos esa vida eterna, no muerte, quiere que volvamos para que estemos junto con Él. Mire lo que nos enseña Jesús, dice Mateo 10, dice, no teman a los que matan el cuerpo porque no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es increíble cómo Jesús claramente nos advierte que por encima de lo que pudiera sucedernos aquí, lo más importante de todo es salvar nuestra alma. Debemos preocuparnos por nuestra alma con un sentido realmente de urgencia y de importancia. Lo estamos viendo, los tiempos están corriendo. Jesús resalta que por encima del cuerpo, no le pongan cuidado al cuerpo, dice Jesús. Comparado con el alma, no le pongan cuidado al cuerpo. Al final el cuerpo es un envase temporal. Acuérdense que somos un espíritu que tiene un alma que vive temporalmente en un envase que se llama cuerpo. Y al final este envase, ¿cuánto tiempo dura? 90, 100 años. El alma perdura toda la eternidad. No permitas que el ladrón venga a robar tu salvación. No importa probar, tratará de robar tu cuerpo, pero cuida tu alma. Es lo importante. Y así el enemigo desde el principio de los tiempos siempre ha querido destruir al hombre, siempre ha querido que el hombre esté en rebeldía para llevárselo con él. Hacerlo entrar también en rebeldía para que no pueda volver a entrar al Edén. Jesús abrió la puerta, pero el enemigo quiere que tú no entres al Edén nuevamente. Veamos Génesis 3. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, porque estaba el árbol de la vida también. Y entonces, ¿qué pasó? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vea, Dios tuvo que matar a un inocente. Hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles para cubrir la desnudez, para cubrir el pecado nuestro, para cubrir la desobediencia. Ellos se sentían avergonzados de estar desnudos. La desobediencia del hombre obligó a Dios a traer muerte a un animal inocente para hacer las túnicas, para poder cubrirlo con estas túnicas, ¿verdad? Ahora había un nuevo sentimiento que el hombre tenía, que era esa vergüenza que no existía, de sentirse avergonzado de estar desnudos. Génesis 2:5, ya antes de esto, de que pecaran, y ambos estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero ahora el hombre tenía maldad en su corazón, había rebeldía, había desobediencia, por eso le tocó bloquear el acceso al árbol de la vida, porque si no sería eternamente malo. Entonces ahora teníamos que morir
pasar por un proceso de muerte para poder librarnos de lo que nos hacía malos, que es la carne. Ahora teníamos que enfrentar la muerte. Pero bueno, Dios anuncia una profecía al final, hace una profecía, Dios, que es la venida del Mesías que traería redención. Y entonces Dios dice en Génesis 3, dice, y le está hablando a Satanás, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, Satanás, y la simiente suya de la mujer, ¿verdad? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Siempre habrá una lucha entre la mujer y Satanás, y eso se cumple cuando Dios, aquí está Dios profetizando que de una mujer, de la Virgen María, nacería el Cristo. De la simiente de la mujer nacería el Cristo, que traería redención, que lo heriría en la cabeza, porque él no se dio ni cuenta cuando Jesús fue a la cruz, cómo le arrebató todo su gobierno, ¿verdad? Entonces Jesús nació de una mujer, mire esta profecía, 4000 años antes de que viniera Jesús, Dios le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Estaba diciendo, de la Virgen María van a ser un hombre que te herirá en la cabeza. Increíble. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ya vimos que Jesús es la puerta, hay que entrar. Pero para llegar al Padre hay que recorrer el camino. De lo contrario estarás aún afuera. No sirve con entrar a la puerta nomás. Con decir, sí, yo creo en Jesús. Si no caminas de la mano con Él. Es tiempo de caminar junto con Jesús. Cuando vas por un camino con alguien, sigues los mismos pasos. Si alguien te va guiando, tú sigues los mismos pasos detrás de esa persona. Es más, han cruzado un río y esta persona pone el pie en una piedra y pone el pie en otra piedra, tal, y tú pones el pie en la misma piedra, porque vas siguiendo los pasos. Jesús vino a que nosotros siguiéramos los pasos. Yo soy el camino. Yo soy el camino, te está diciendo, me está diciendo. Debemos seguir a Jesús, seguir sus pisadas, conocerlo lo suficiente para saber que estamos caminando juntos con Él. No conocemos a alguien con 1 hora o 2 horas a la semana. Necesitamos una relación diaria, todos los días. Pasar tiempo escuchándolo para poder seguir sus pisadas. Porque si no nos desviamos del camino. Él coge. Cuando hablamos con Jesús todos los días, entendemos. Cuando oramos todos los días, cuando leemos la palabra todos los días, nos aseguramos de no salirnos del camino. Porque Él dice, yo soy el camino. Y si yo no sigo sus pisadas, me salgo del camino. ¿Sí? Por eso en los momentos difíciles muchas personas se salen del camino porque no conocen el caminar de Jesús. Entonces en los momentos difíciles, imagínense ustedes en la noche que uno no puede ver claramente, está pasando por un momento difícil, se oscureció, vinieron las tinieblas, es de noche, no puedo ver. Si no conozco el camino claramente, si no puedo ver claramente a Jesús, me salgo del camino. Tengo que estar entrenado para escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios es la Biblia. Con lo cual, si tú lees la Biblia y no escuchas, no entiendes, es porque todavía no está entrenado tu espíritu, tu oído espiritual para poder seguir los pasos de Dios. Para que Dios te hable y tú le entiendas. Por eso es tan importante leer la Biblia. Acuérdense, Josué 1:9. De día y de noche lo hemos visto. Ahora necesitamos de la palabra para que alumbre nuestro camino. Es como manejar de noche en la niebla. Si yo voy manejando de noche en la niebla, cuando pasa uno por esas carreteras que uno tiene niebla, le toca ir concentrado, poner las luces altas, poner las exploradoras para uno poder ver. Porque si uno no ve, necesitamos luz. Si uno no ve, se sale del camino y se va para el precipicio. Lo mismo nos pasa a nosotros en la vida cuando no leemos la palabra. ¿Quién es esa luz? Veamos el Salmo 119, que nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es necesario leer la palabra de Dios todos los días para que alumbre mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra.
¿Qué significa esa primera parte? Pues que cuando yo leo la palabra de Dios, ¿para qué una lámpara necesita alumbrar mis pies? Para que yo no tropiece, para que yo no me caiga, para que yo no me haga daño. Porque si yo voy caminando por un camino en la oscuridad y puedo tener una linterna, pero si solo alumbro allá al fondo para saber a dónde voy, pero no alumbro mis pies, me puedo tropezar con una roca y caerme y hacerme daño, fracturarme un hueso, hacerme una herida. Y luego dice que lumbrera a mi camino. También necesito la palabra para que me alumbre el camino. Necesito ambas cosas, porque tampoco voy con la linterna mirando para el piso para ver que no me tropiezo con nada, pero luego resulto por allá en otro lado para donde yo no iba. Por eso la palabra me alumbra los pies, lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Yo sé que al principio nos da pereza leer la palabra, pero es obligatorio. Si no, no vamos a estar entrenados para escuchar la voz de Dios y entender. Si tú hoy en día coges la Biblia, la lees y no entiendes, ¿cómo escuchas la voz de Dios? Es importantísimo. Por último, les quiero decir, no te quedes por fuera del huerto. Entra por la puerta que abrió Jesús. Camina con Jesús tomado de su mano. Necesitamos esto urgentemente. No podemos quedarnos por fuera del huerto. Dios abrió la puerta, Dios puso el camino, Dios puso la verdad para que nosotros la siguiéramos. Jesús trae una vida para ofrecernos. Necesitamos volver a casa. Necesitamos volver al huerto. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Vea, al final, cuando Adán y Eva terminan en desobediencia, son expulsados del huerto del Edén. Y aquí termina la primera dispensación, que es la inocencia, porque pierden la inocencia y son ya ahora conscientes, que es la segunda etapa que vamos a ver la semana entrante. Entonces ellos ya perdieron la inocencia, ya el trato que tenían de la inocencia se perdió. Y esta es la primera dispensación que quería hoy que estudiáramos. Entonces, como les dije, la semana entrante vamos a ver la conciencia. Y vamos a seguir avanzando en cada una de las dispensaciones para que entendamos realmente cuál es el propósito de cada dispensación y por qué eran tan importantes y por qué es tan importante conocerlas. Bueno, vamos a orar. Padre, hoy te pido perdón por alejarme de ti, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, por fallarte cada día, por entrar en rebeldía, Padre, por haber sido rebelde en todo este tiempo, por aún ser rebelde, Dios, por no entregarte todas las áreas de mi vida, Dios. Hoy quiero volver a tu lado, Padre. Hoy te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, por el mayor regalo que trajiste a mi vida, Dios, el más maravilloso regalo que cualquier ser pudiera recibir, Señor. Gracias, Jesús, por abrir el camino de regreso, por abrir esa puerta. Quiero caminar de tu mano, Jesús, aprender de ti cada día. Te pido que con tu palabra alumbres mis pies, Señor, para que yo no tropiece, y que alumbres mi camino para que yo no me desvíe, Dios. Quiero regresar a casa, Padre. Quiero regresar al huerto del Edén, en donde puedo disfrutar de tu presencia. Quiero estar a tu lado y nunca más separarme de ti. Hoy te pido, Espíritu Santo, que transformes mi vida, que hables a mi vida, Señor. Gracias, Padre, por este día, por esta enseñanza. Amén. Bueno, hermanos, feliz Navidad. Espero que esta enseñanza nos ayude a reflexionar en estos días. Dios los bendiga. Oh
es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar. Él tiene reservado un lugar en su mesa y tu llegada espera.